pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo ha partido en dos, mientras los sueños se desangrarán por nada. Oh, pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte. Vamos a empezar con nuestro tercer bloque, que habla sobre la laguna de Rocha, que es una laguna que fue declarada reserva natural, integral y mixta hace poquito. Acá el compañero Alan Muñoz nos va a comentar más o menos de qué se trata. Vamos a decir más o menos que la ley es 14.488, la que declara la misma como reserva. Se encuentra ubicada en el Jawel y fue firmada por el gobernador el 18 de enero del corriente año, logrando que el día 25 de enero del mismo año la ley salga en el boletín oficial, lo cual hace que ya empiece como a aplicarse para entenderse, para que sea más entendible. A partir de ese momento es oficial la ley y se puede aplicar, ¿verdad? Exacto, tienen que empezar a cumplirse los reglamentos de esta ley, donde acá intervienen el municipio de Esteban Echeverría, organismos provinciales y ACUMAR, que son los encargados de cuidar esta reserva y mantenerla. También se va a empezar a hacer un plan de manejo en el que van a integrar estos 3 puntos claves y los vecinos del barrio, donde se van a terminar de diagramar qué partes de la laguna de Rocha van a ser utilizadas como turismo, para que la gente pueda visitarla, conocerla, recorrerla, conocer la historia importante que allí ocurrió, y qué partes van a quedar excluidas y reservadas específicamente para cuestiones científicas. Exactamente. Bueno, vamos a hacerte más o menos, vamos a ir comentando bien de esto. Dale. Queremos primero que nos sitúes un poco geográficamente, que nos cuentes más o menos dónde se ubica, porque por ahí no muchos conocen el lugar. Pasa muy seguido que hay muchas partes de nuestra provincia de Buenos Aires que no conocemos, los mismos que vivimos acá en la provincia de Buenos Aires. Muchas veces se cree que queda en lo llamado conurbano bonaerense o la ciudad autónoma, y que ahí termina lo que es la provincia, y sin embargo hay muchos lugares como este que no están alejados, porque no están a 3 horas, 4 horas de acá, y sin embargo son muy naturales, muy digamos vivos, porque acá todavía es muy de laboratorio, digamos, esto es muy artificial. Así que bueno, contanos un poquito de dónde se ubica, cuál es la importancia ecológica de esto y la importancia histórica, ¿verdad? Sí, la laguna Rocha se ubica en lo que es el Jawel, partido de Esteban Echeverría. Consta de una parte en el Jawel, hay una pequeña porción en Monte Grande y otra en 9 de Abril. Cuenta con 1.400 hectáreas, de las cuales en este proyecto que se presentó para que la laguna de Rocha sea reserva natural, integral y mixta, se incluyeron solamente 700 hectáreas. Las otras pertenecen a intereses privados, que son dueños de esas tierras, que el municipio de Esteban Echeverría tendría que expropiarlas para, una vez hecho eso, poder integrarlas a lo que es la reserva natural de Laguna de Rocha. A nosotros, lo que vos decías, nos pasaba de cuando estábamos difundiendo lo que era la laguna en el barrio y en lo que es Esteban Echeverría, en la plaza de Monte Grande, difundiendo que había una laguna en Esteban Echeverría, la importancia que tenía, no solamente por lo ecológico, porque es el segundo pulmón verde más grande del conurbano bonaerense, después de lo que es Santa Catalina en Lomas de Zamora, y vos le difundías a la gente, le explicabas lo que era, y la gente capaz de tu barrio no sabía que a 15 cuadras de su casa contaba con una laguna de 1.400 hectáreas. Con una reserva natural, ¿no? Y con una reserva natural. Desde hace unos meses sí, ya tenemos la reserva natural, y del hecho histórico que ocurrió allí, porque en el año 1536
en lo que es conocido por la historia oficial mitrista y elitista como la fundación de lo que fue la ciudad de Buenos Aires, llevada adelante por Pedro de Mendoza. Allí en ese lugar, en la Laguna de Rocha, ocurrió una batalla que se llamó la Batalla de Corpus Christi en 1536, donde el ejército querandí, que se armó, comandado por Telomián Condí, que era su cacique, luchó en defensa de esas tierras contra los cipayos colonos de Pedro de Mendoza, que habían venido a estas tierras una vez logrado conquistar una gran porción de territorio en Europa, y viendo que su competidor Portugal estaba ganándole terreno acá en América Latina, se vinieron a hacer esta andanza, creyendo que iban a poder adueñarse de estos pueblos, creyendo que iban a poder adueñarse de sus tierras, creyendo que iban a lograr sacarles sus riquezas y a ellos tratarlos y venderlos como esclavos. Por la fuerza y por la valentía y por el conocimiento que tenían los querandíes de su tierra, pudieron defenderse, pudieron conseguir lograr la victoria de su pueblo. Cuando llegaron los comandados por Pedro de Mendoza, los querandíes los recibieron, en su momento le acercaban comida, víveres, porque cuando llegaron los españoles no sabían acá en esta parte cuáles eran las plantas que podían llegar a consumir o qué era determinada cosa venenosa, que no. Entonces los querandíes lo que hacían era acercarle una ración diaria de comida. Cuando esa población colona fue creciendo y fueron llegando más y más a lo que es esta parte que en ese momento está ubicado lo que sería el castillo, en donde hoy es la plaza del Parque Lezama, que le pusieron Santa Marina a ese fuerte, porque Santa Marina era lo que para ellos era una virgen, que era la que protegía a los marinos en ese momento. Entonces, en honor a esa virgen, le pusieron Santa Marina a ese fuerte. Y bueno, allí era donde los querandíes le acercaban esas raciones diarias de comida, y al ver el crecimiento de esta población, luego se les fue dificultando eso y tuvieron que frenarlo porque ya determinadamente no les alcanzaba para poder subsistir ellos. Una vez que dejan de emitirle las raciones a los colonos, lo que hace Pedro de Mendoza es mandar una guarnición hacia la parte donde estaban los querandíes, en toda esta zona de lo que es la Laguna de Rocha, de Jahuel, Monte Grande, lo que es Nueva Abril. Y esa guarnición, una vez que llega a donde están las bases del pueblo querandí, es molida a palos literalmente. Allí es donde un cuarto de esa porción logra huir. Se le comenta a Pedro de Mendoza lo sucedido, y ahí Pedro de Mendoza decide alistar a todo su batallón para enfrentar a este pueblo querandí, con el objetivo, bueno, de lograr tomarlos como esclavos para seguir pudiendo subsistir en ese lugar, y otra porción para venderla como esclavos. Lo que hicieron los querandíes fue, una porción importante fue esconderse en lo que es la Laguna de Rocha. Tiene en sus márgenes unas plantas que se llaman totoras, que son una especie de juncos, pastos muy altos. Y en lo que es la parte terrenal de la laguna, lo que no está inundado, cuenta con unas plantas que se las llama también espinillos o también cola de zorro, que son nativas acá de la zona pampeana argentina. Y lo que hicieron los querandíes fue poner una porción de todo su ejército o de su población detrás de la Laguna de Rocha, al fondo de las totoras, y otra porción escondida en los laterales de la laguna, detrás de cada una de estas plantas llamadas cola de zorro, que aproximadamente miden 2,5 metros cada una de alto. Una vez que el ejército colono, comandado por Pedro de Mendoza, por su hermano Diego de Mendoza y 2 primos de él, logra llegar a esta parte, la primera guarnición se enfrenta directamente con lo que es el ejército colono, y ellos pensaban que al ser menor cantidad los iban a poder derrotar. Lo que fue hacer una estrategia de mostrarle que eran esa porción, cuando en realidad eran el triple o 4 veces más la cantidad de gente que tenían, que en realidad estaban escondidas. Bien. Muy bien, Alan. La pregunta que tengo es, ¿qué es lo que se logró y cuáles son los beneficios que adquirió la Laguna de Rocha al ser decretada reserva natural? Bueno, uno de los beneficios que tiene es que se defendía esto porque se querían hacer emprendimientos, entre los que estaba el llevar la basura de lo que es Capital Federal, donde ya no tienen dónde ponerla. Querían llevarla a lo que era la Laguna de Rocha. Primero querían llevarla a Santa Catalina, en Lomas de Zamora, y al verse imposibilitado esto,
quisieron empezar a adecuarlo a lo que era Laguna de Rocha, porque tienen la Richeri y les queda directo. Ese era uno de los emprendimientos que se quería hacer con la laguna. Lo que hicieron los vecinos fue empezar a organizarse. Hay una organización que se llama Colectivo Ecológico, donde está Martín Farina, que es uno de los compañeros que más luchó por esta Laguna de Rocha para que sea reserva natural. Y por medio de esta organización y por medio de debates, de estar y de difundir lo que es esto para que lo conozcan los vecinos, se logró después de esto comenzó en el año 95, con una vecina allá del barrio que lo presentó a esta Laguna de Rocha como un trabajo, porque ella era bióloga. Hizo un trabajo de biología en esa Laguna de Rocha y empezó a defenderla y a querer hacer algo para que se mantenga. Y bueno, no fue escuchada de lo que fue el municipio de Esteban Echeverría. De hecho, lo que en su momento era la Secretaría de Ecología, por decirlo de una manera, la persona que estaba a cargo se comprometió con esto y duró 6 meses en el cargo, donde había un intendente que se llamaba Alberto Groppi, quien fue puesto por la dictadura militar. Después de eso se volvió a retomar esta lucha en el 2008, donde este colectivo ecológico que hace un momento mencionamos tomó la posta y continuó la lucha, en principio haciendo visitas en el lugar para difundirlo, reuniéndose, comentándolo y llevando proyectos a lo que fue el municipio de Esteban Echeverría y Cámara de Diputados. Decime, ¿qué es lo que falta? ¿Hay partes cercanas que todavía no hayan sido tomadas en cuenta como parte de la reserva? Sí, hay 700 hectáreas que pertenecen a lo que es la reserva por el hecho natural de la ubicación, que todavía no han sido formadas parte porque el hecho de la reglamentación de lo que fue la ley de reserva natural incluye solamente a 700 hectáreas de esas 1400. Y parte de esas 700 hectáreas que todavía faltan pertenecen a privados, que es lo que impidía en su momento que se pudiese incluirlas en lo que es la Reserva Natural Laguna de Rocha. Ahora lo que tendría que hacer el municipio de Esteban Echeverría, y está en toda su libertad de hacerlo para poder hacer realidad esto de que las 1400 hectáreas, aunque sean 1000, la incluyan dentro de la reserva, es tratar de expropiar estos terrenos, entre los cuales hay cerca de 200 hectáreas que pertenecen a una empresa de Mauricio Macri, en donde salió en la tapa de Página 12 hace un tiempo porque estaban contaminando con glifosato, que en realidad no salió en la tapa de Página 12 porque se quejaran la gente de la Laguna de Rocha, que era la que no escuchan, sino que salió porque se quejó la gente de un country que se llama Los Mirasoles, que está muy cercano ahí, y a esa gente le molestó que se les empieza a llenar de insectos y otra determinada cantidad de cosas sus Qué casas. raro, ¿no? Macri influenciando, involucrado en ciertas cosas. Todo tiene que ver con Sí, todo. no nos llama mucho la atención, pero bueno. Bastante, Sí, ¿no? Sí, ¿no? Qué bueno, y bueno, siempre hay algo ahí que... Tengo una última pregunta, Alan. ¿Cómo sigue esto y cómo se puede hacer para conocer estos lugares? Bueno, esto sigue con lo que decíamos primero. Ahora hay que ver el trabajo que van a hacer el provincia y el municipio de Esteban Echeverría con Acumar y las organizaciones del barrio y la gente que de allá, para poder empezar a tratarla y a tenerla sustentable la Laguna de Rocha, para mantenerla y para que se pueda hacer y difundir y terminar de cerrar la parte que la laguna va a ser para ecología, la parte que va a ser para investigación, la parte que va a ser para turismo y visitas guiadas dentro de la laguna, y que se conozca todo lo que hay, porque cuenta con una gran fauna autóctona, no solamente vegetal sino que también animal. Hay mucha gente que no sabe que en la Argentina, de las 3 especies, por poner un ejemplo, de cigüeñas que hay en la Argentina, 2 especies son nativas de allá, que es el tuyuyú y la cigüeña atlántica. Exactamente, así que bueno, también mencionar esta importancia de conocimiento acerca de lo que es nuestras tierras, ¿no? Hay mucha vegetación que es autóctona, como el setistala o tala, que lo conoce mucho, que está ahí en la laguna, que se encuentra también a 150 kilómetros de acá, Punta Indio. Punta Indio, exactamente. Que es importante saber porque muchos plantan o pinos, o plantan eucaliptos, o plantan árboles que no son de acá, que son traídos de otros lados, que crecen inmensidades tapando la luz y la capacidad de absorción de oxígeno de los Exacto. árboles nativos de nosotros, y terminan disminuyendo en cantidad nuestros árboles nativos. Esto lo que implica también es la modificación de lo que es la fauna y el ambiente nuestro, porque los árboles nativos tienen insectos que viven en esos árboles, tienen pájaros que se alimentan, por ejemplo, de las semillas del tala. El tala tiene una fruta muy dulce que también es alimento de ciertas aves. Exacto. Entonces esto lleva a un equilibrio ecológico natural de nuestra zona que se está arruinando
por la plantación de otros árboles que no tienen nada que ver con nosotros y que encima de todo tienen una especie de raíz que es mucho más fácil que haga que en una tormenta se caiga un eucalipto que un tala que es imposible prácticamente que se caiga por una tormenta, ¿no? Exactamente, sí. Esto también es una más de lo que es la colonización cultural natural. La colonización cultural está en todos los ambientes de la vida, ya sea en lo cultural, ya sea en lo político, ya sea en la mentalidad, ya sea en la historia y también en la naturaleza. Lo que se estuvo poniendo de moda hace años era traer plantas, lo que se llamaba exóticas, europeas, y ahí es donde se incluye en esta variedad de plantas. Lo que se hace ahí es reservar la laguna tal cual está, mantener esas especies y para la posteridad y para que las puedan conocer y para que puedan difundir la gente y las generaciones que vayan a venir, la importancia que tiene este lugar. Exactamente, así que bueno, vamos a ir a un corte, vamos a escuchar un tema y ya volvemos. Esos hombres de mierda se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los